Hola. Buenas. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Pues van a pensar que porque no tuviera aquí a Alfonso no iba a poder hacer un debate aquí con el amigo. Claro. Además yo creo que sale ganando, ¿no? Porque tú te aprendes el guión, ¿no? Sí. Y has leído el cómic Sí. y sabes hablar bien. Bueno, sí. Sí. Salimos ganando, sí. Claro. Pues hoy vamos a hablar sobre un cómic que se llama Domino. Toma. Aunque no lo parezca, este es el primer fallo de la portada. Esto de aquí es una Ya. D, no sé muy bien lo que coño es, una D, un 0, es una D. Ya. El nombre es importante que en la portada se vea claro. Sí, es un De detalle. hecho, el primer palo que voy a pegar es la portada, no me gusta nada. A mí tampoco. De hecho, el personaje del centro, aunque no se vea muy bien, está algo pixelado. Ya, encima, sí. El siglo XII, Asturias se enfrentó a un rey. Esto es la historia de Gonzalo Peláez. Eso, Peláez. Pues un leonés que pertenecía a la alta sociedad, pues que estaba ahí como peleándose contra el rey, una serie de episodios históricos que lo convierten en un héroe nacionalista asturiano. Ole. Pues una historia que en principio pues es interesante, apasionante, Bueno, una época medieval, yo no diría en la tanto. cual pues bueno, narra la vida de este personaje desde que nace hasta que consigue sus objetivos. Sí, bueno, es que... Y bueno, quiero decir que tenemos relato completo, tanto guión como dibujo, de J.E. Marinas, del cual ya hicimos un vídeo aquí, que os voy a poner la referencia en algún lado, ya sea en la descripción y al final del vídeo, que podéis ir a visitarlo, donde también le metemos bastante caña. Ay. Aquí al final sale una foto de él, aquí con pelo, y ya es vieja la foto. Sí. Y bueno, pues este libro, que es una de Ediciones La Cruz, subvencionado por 40 Principales, Local y Asturias, en el cual se lo editaron. Pues sí. Esta es la segunda edición, porque la primera edición se hizo en asturiano. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir? En blanco y negro. Sí. Bueno. Tiene un prólogo de Javier Fernández Conde, catedrático de la historia medieval, donde bueno, pues narra de que es un experto historiador, en el que habla aquí la vida, y que es un experto el J.E. Marinas. ¿Tú qué crees? No, para nada. Que lo es. No. Y bueno, pues vemos que... Bueno, a mí yo voy a decir directamente, yo hacia la mitad del cómic ya me quería pegar un tiro. O sea, directamente no podía. ¿Tú qué piensas? ¿Tú aguantaste el cómic entero? Que llegaste más que yo, me parece. Bueno, primero el rotulado es horrible. Muchas veces utiliza, por ejemplo, aparte que utiliza la Comic Sans, que por favor no utilices la Comic Sans cuando vayáis a rotular un cómic. Pero por ejemplo, muchas veces la viñeta se le queda pequeña. Bocadillo. Cuando pone el bocadillo, la letra se le sobresale. Es como que, ¡ay! No puedo ajustar la letra. Dios mío, ¿cómo se hará? Hace falta utilizar algo más que sea el Paint. Y después también, por ejemplo, los bocadillos, no utiliza el típico bocadillo que ves perfectamente. No, él pone una raya. Ya. Y muchas veces no te das cuenta, tú estás leyendo, y el bocadillo, que come media dibujo, uno sabe si es el de bocadillo de abajo, de la izquierda, de la derecha, y crea confusión. Donde ya precisamente la planificación de viñeta ya es bastante horrible, porque esto de que tengas un plano general, después un plano medio, presentando personajes, todo, planifica que no te pierdas quiénes habla, y si encima el bocadillo crea más confusión, tenemos un enorme problema. Mucho. De hecho es un caos, a la hora te pierdes completamente. Yo no sé quién está hablando, quién es este, quién es aquel. Tenemos un protagonista que le vemos que es la cara un poco distinta, pero los demás son como una amalgama ahí de personajes difuminados. Absolutamente. Es un caos, es un sufrimiento leer el cómic. Además no es corto el cómic. Ya. Y aparte es eso, que las letras son demasiado grandes. Y si bien a veces los bocadillos tapan bastante dibujo, que es casi mejor que lo tape, porque cuanto menos veas el dibujo mejor, porque el dibujo es bastante horrible. Ya. Sí. Mucho. Que alguien le regale un rotulador del 02 a este hombre, por favor. Sí. Hay más de un tipo de rotulador. No todo es 08. No es brocha gorda. Sí. Hay que diferenciar. Sí. A veces necesitas un poquito más fino, un poquito más... Bueno. Después, por ejemplo, tiene dibujos que... Este bebé, lo pondré en el dibujo. Este bebé, por favor, es igual que en el del otro cómic de los barcos. Aquí por lo menos no roba las imágenes de Google Imágenes. Pero ese dibujo es igual de horrible.
¿Qué más decir? Bueno, mucho que decir. Muy duro. Muy duro. Por ejemplo, de repente, a partir de cierta página, a partir de algo menos de la mitad, de pronto el cómic pasa a ser completamente pixelado. Sí, no es broma, lo pondré para que lo veáis la resolución, Sí. pero esta hoja se ve normal, esta hoja se ve pixelado. Y de aquí en adelante, que es más de la mitad del cómic, es todo pixelado, como si hubiera pasado por un filtro de 8 bits del ordenador, del Spectrum, como se veía cuando el Spectrum hace 30 años. No sé si es que qué le pasó con las imágenes, que se le bajó la resolución, pero lo peor de todo es que esta es la segunda edición. En la segunda edición ya, a ver, en la primera edición puedo ver que tengas algún pequeño problema, alguna errata que se corrige, pero en la segunda edición que sigas teniendo estos problemas, pero no es una hoja pixelada, o alguna viñeta como le pasaba en el otro cómic que analicemos en el otro vídeo. Es que es más de la mitad del cómic entero pixelado. Muy duro eso, muy duro. Señores, si a mí me pasa esto con un cómic que yo voy a editar, lo que hay que hacer con esto, tras verlo pixelado, es quemarlo. Sí. Y volverlo a editar entero. Muy duro, no puedes sacar esto pixelado, es vergonzoso. Pues sí. Aparte que ya, si el dibujo ya es escaso, si encima lo pones pixelado, se ve menos. Menos todavía. No se ve nada. Nada. Y ya os digo, parecen las portadas o las screen que era de los 8 bits del Spectrum. O sea, es terrible. Muy duro. Os voy a enseñar un gato. Os voy a poner ahí la pantalla. Este gato, ¿qué cojones es este gato? ¿Qué es gato. ¿Qué es esto? El gato. Este gato, aquí, que le ha dado un ictus a este gato. Uf. Y es que estás tú mejor dibujado. Y te dice con el ratón a mano. Es que tienes tú mejor pinta. Ese gato. Gracias. ¿Pero qué ese gato es ese? Por Dios. Sí, muy Le ha duro. dado un ictus ahí que está medio muerto. Está agonizando. Mira, la siguiente viñeta está ya agonizando. El pobre, la siguiente ya murió. Mucho. No puede ser. Bueno, es terrible. Y después hay, mira, planificación de imagen. En la estaría bien que estuvieran numeradas. Esta página que voy a poner, ¿ves? Se va con un tío al bosque, cambia el rótulo, de pronto se está rodeando con una chorba. Claro, entonces si no te fijas mucho, como no cambia el decorado mucho, piensas que es el mismo tío con el que se están rodeando, ¿no? De pronto le han salido tetas. Y bueno, si hay una chica aquí, es... Tienes que diferenciar bien los fondos, primer plano, con quién está, después ya te metes en... Pues es que es igual que en cine, plano general, primer plano del otro, personajes y diferenciados unos de otros, bien, para saber quiénes es. Sí. Planificación de imagen. Sí. Secuencial. -1. Señor Marinas, por favor, -1. Ya. Y que, por favor, que a este tío le dejen de dar subvenciones y le dejen de dar dinero para hacer estos cómics. Que primero que vaya a una escuela y que aprenda primero a dibujar y rotular y sobre todo pasar los rotings y bueno, lo que es planificar una imagen, una serie de viñetas y que tenga un sentido. No es que quiera ser duro con él, pero es cuando yo veo la cantidad de gente que quiere sacar un cómic y que quiere dedicarse a esto. Claro. Y este lo ha sacado y le hace trabajo -1, o sea, es que es... No, es que no. Es Coño, que que no. lo ves que está pixelado, Es que no puede ser. que se ve que eso no está bien y tú lo sacas y lo vendes allá. ¿Cuántos Y de hecho cojones? tú puedes ir a la página web oficial de esto y lo puedes comprar. Está así, pixelado, más de la mitad. Esto se llama estafa. Y se llama tomadura de pelo. Muy duro. Si tienes un problema que se te ha pixelado la imagen, o lo arreglas, o lo haces, o lo vuelves a dibujar, pero no lo puedes publicar así con tus dos huevos así Ya, sí. grandes. Está claro. Lo siento, Marinas, esto no se hace. ¿Estás de acuerdo o no? Pues no, claro que estoy de acuerdo, completamente. Que no- Sí, que echa para atrás el dibujo. Es que no puede ser. No puede ser. No. Yo no me enteraba de nada. Yo Yo leía tampoco. ahí. Era. Y después los bocetos del final. ¿Has visto los bocetos del final? Uf. Claro, ¿qué problema hay? Cuando tú vas a imprenta con algo que está bocetado de papel, que cuando está bocetado con lápiz nada más, el lápiz en la imprenta se ve muy mal. Por eso se entinta. Claro. Para que después en la imprenta salga bien. Claro. Pero si tú no haces ese trabajo previo, si tú quieres que salga en papel, eso por ejemplo en el cómic de Carmela, Claro. de Carmila, por ejemplo, ahí se había un trabajo para que el lápiz se viera perfecto y costó mucho hacerlo, pero aquí como no lo haces, Claro. pues se ve como el culo, claro, el lápiz. Pues se necesita un trabajo. Y si no, no lo saques, porque para sacar estos bocetos, pues para sacarlo así, Pues que no. no se ve una mierda, que no está bien, pues no lo saques. Pues no merece No la lo pena, saques, claro. porque esto parece hecho para Astidocore. Hay Claro. niños del parvulario que dibujan mejor que esto. Ujú.
No, dicho. Qué bien hablas. Y después, bueno, otra cosa muy importante es que cuando alguien está hablando parece que no, pero si tiene la boca abierta, da sensación de que está hablando. Que eso lo hace mucho. Puede pasarte en una o dos viñetas, pero te pasa siempre. Que lo raro es que no tenga la boca abierta, porque si no tiene la boca abierta, tú no piensas que esté hablando. Y más como que no te enteras con los bocadillos, puede ser que esté pensando. Claro. Lenguaje del cómic. Que, bueno, este cómic te lo puedes encontrar. Además, como es asturiano y tal, tiene que estar en todas las bibliotecas de Asturias. Y está. Otra cosa es que aquí ves que solo tengo yo. El cómic soy el único que lo ha sacado y es del 2007. En el 2007 no lo ha sacado nadie. ¿Por qué? Porque con esta portada huyen todos los niños de ella, asustados. O sea, esto, vamos, el demonio huye de esto también. Sí, claro. Normal. Porque no vende, la portada no es llamativa. No, sí. Después, por ejemplo, la página 2 tiene unas llamadas, no te pone la correspondencia abajo de lo que se refiere. Claro. Se olvida de ello. Dureza máxima. Después también otra cosa, peca de mucho texto. En el texto te dice lo que están haciendo, en vez de dibujarte que tú veas lo que está haciendo. Hace un poco como los cómics antiguos de Conan, que te explicaba arriba y abajo lo veías. Lo que pasa es que con Conan tú lo leías arriba lo que hacía y veías el dibujo, era reiterativo. Aquí no. Aquí para explicarte lo que está pasando te lo pone en texto, pero como tampoco, como es una amalgama de caras y el fondo son 4 rayas y son 4 dibujillos ahí abocetados y tal, pues no te enteras todavía. Pues sí es un problema. Mucho, un gran problema. Y pues esto, básicamente Marinas, que ya hemos recordado que tiene varios cómics asturianos, tiene ahí su movida, pidiendo por los ayuntamientos subvenciones, y dice, voy a hacer esto que es muy asturiano, y se lo dan, y pues, después estos que no tienen mucha idea de copia, esto está de puta madre y tal, ni siquiera se lo leen, claro, pues mueren por aburrimiento por el camino, y él sigue viviendo de esto, él sigue sacando por aquí, por arriba y por abajo y tal, y joder, y encima es que no vemos críticas malas de este cómic, de ningún otro, ¿no? La gente parece que lo ve, ya es un cómic ahí y está. Y yo, joder, un poquito de autocrítica en esto, ¿no? Un poquito de decir, hostia, aquí esto pixelado no está bien. Esto de... es que solo distingue un personaje. Aquí no pasa nada. Aquí hay más texto que otra cosa. De verdad, o sea... hay cantidad de gente que dibuja medianamente bien y que hace trabajos medianamente decentes y no están siendo publicados. Que igual no se han buscado la vida o no han conseguido encontrar su mecenas, pero vamos, es que encima es reconocido en despachos, o sea, lo que no consiguen otros sitios consiguen los despachos de ciertos políticos o de ciertos engranajes y que le consiguen editar y ahí está, y que si no se concurso por allí y tal. De hecho, este me tenía algunos problemas de que le habían pillado copiando, le habían pillado robando emblemas para presentación de concursos de diseño, que los había cogido de ahí por allí y que los había presentado. Ya le pillaron en 3 o 4 renuncios, aparte de que robaba imágenes de Google Imágenes para algunas de sus cómics más modernos. Esto es un poco previo, pero sigue trabajando de esto. O sea, el tío sigue viviendo del cómic. Parece que aquí no pasa nada. ¿Tú qué crees? Que es delito eso, que eso no... Y tú estás en el paro y viviendo de ello, ¿eh? Ya, yo aquí a 4 perras. Es que no puede ser, no puede ser. En el siglo XII Asturias se enfrentó a un rey. Pues viva la República. Los 40 principales. Tócate los huevos. Chumba. Pues una buena fogata con esto. Tú imagínate que llegas y pagas 11 euros por esto. Que esto vale 11 euros, 11 euros. Para encontrarte pixelar. 11 pavos, hostia. Que ni pagándome dinero. Es bueno que cuando tú haces una versión de esto, la primera edición, te puede pasar, ya es malo que te pase, porque normalmente editas uno de prueba. Y ya cuando ves que el de prueba tienes problemas, lo corriges. Pero cuando sacas una segunda edición con los mismos problemas y que no te molestas ni en corregirlo, muy duro. Pues es que tenemos un problema. Aquí ya es un problema de desidia o de que te importa 3 cojones. Y sinceramente, Marinas, esto es un insulto a todos los que amamos el cómic. Toma ahí es nada. Algo que ha dicho. Pepe. No, sí. Ya sé que te tenía ahí un poco parado últimamente, pero bueno, aquí igual tienes un hueco, porque tengo un hueco libre, necesito un compañero.
Ah, pues me vienen bien unas perrillas, ¿eh? Tú además le das bien al pico. Sí, sí, ya me has Tienes visto buen que... porte. Sí, sí, que ya ves que hablo mucho yo, que me despliego bien aquí. Pues volvemos próximamente en Comic Store. Por favor, suscribiros, darle a me gusta Darle, darle. y seguiremos próximamente. Muchas gracias. Gracias.